Muy buenos días con todos. Como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes del Señor, vivimos en una guerra constante en el mundo espiritual, en la cual el rival es el enemigo y nosotros, por decirlo así, para nuestra salvación. Obviamente en nosotros estaría Dios, ¿no es cierto? Esta lucha sería entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, que son a las que nosotros representamos, ¿no es cierto? Entonces, constantemente viene esta lucha y esto se ha dado desde el principio. Esta lucha inicia cuando Dios crea al hombre, ¿no es cierto? Obviamente con el hombre, porque ya hubo una lucha anterior, por decirlo así, y más que lucha fue una derrota que sufrió Satanás. Ya hubo eso, pero la lucha con el hombre empieza en la creación de la humanidad. Cuando Dios crea al hombre, a Adán y Eva, y los pone en el huerto, y es ahí cuando Satanás dice, no, pues, a ver, yo fui desterrado, entonces yo no me voy solo. Tres partes de los ángeles ya me traje conmigo. ¿Qué más me da? Llevarme a toda la humanidad, y lo voy a hacer. Y ese ha sido el pensamiento de Satanás, y es por eso que ha venido esa constante lucha con nosotros, y el trofeo de Satanás, ¿cuál es? El trofeo es que nosotros como personas vivamos en este mundo con pura tristeza, con puro dolor, con pura necesidad, con situaciones difíciles, enfermedades y tanta cosa. Ese es el trofeo del enemigo. Y por supuesto el trofeo mayor, que será cuando nosotros ya no estemos acá, que es el de la vida eterna. Satanás va a querer destruirnos en este mundo, hacernos la vida imposible, la vida infeliz, por decirlo así, y también por supuesto va a querer que pasemos a una vida eterna en infelicidad. ¿Y cómo se llama ese lugar? Se llama el infierno. Ese es el trofeo de parte de él. Pero sin embargo la lucha es con nosotros y nosotros debemos también recibir un trofeo, ¿no es cierto? Y el trofeo va a ser una vida próspera en este mundo, una vida de salud, una vida de provisión, una vida de felicidad, una vida con la familia. Todo eso nosotros debemos ganarlo aquí, ¿no es cierto? Y por supuesto el mayor trofeo, la vida eterna, que es con Cristo Jesús. Esa es a lo que nosotros apuntamos. Y esto se está dando, esta guerra espiritual constantemente. Y el principal campo de batalla que el enemigo tiene es la mente. Uno de los campos de batalla es la mente del ser humano. Porque Satanás sabe que cuando trabaja en nuestra mente, él va a hacer caer a las personas. Entonces es por eso que le he puesto este tema. El tema se llama sutil mentira, porque Satanás, nosotros lo conocemos, la Biblia, mejor dicho, lo menciona como el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque es su mejor especialidad. La mentira, Satanás es un especialista y por eso la Biblia lo llama el padre de la mentira. Y todos los que mienten o mentimos seríamos hijos del diablo. Pero sin embargo ahí estamos para cambiar esa situación, ¿no es cierto? Y deberíamos ya de haber cambiado, y si no, estamos en proceso luchando por ese cambio. Y es la principal estrategia. Porque si usted se da cuenta, tanto desde la antigüedad como hasta el día de hoy, Satanás sigue utilizando las mentiras. Las mentiras pueden también traer su toque de verdad, o no. Voy a decirlo al revés. La verdad puede traer su toque de mentira. Es decir, una cosita que se cambie en una verdad pasa a ser una mentira. ¿Sí? Eso debemos estar claros. La verdad cuando es sutilmente manejada y es cambiada, pasa a ser una mentira. Quiero tratar de explicarme y por eso voy a poner este ejemplo. ¿Cuántos creemos y cuántos decimos que es verdad que Dios es bueno? Dos, qué bueno. Por lo menos los dos ya sabemos que sí creen en eso. ¿Cuántos creemos y decimos que es verdad que Dios ayuda? Amén, ¿no es cierto? ¿Cuántos decimos que es verdad que a las personas que se levantan temprano, que madrugan, les va bien? Sí, ¿no es cierto? Porque tienen mejores oportunidades.
¿Y cuántos dicen que es verdad lo siguiente? La Biblia dice, ayúdate que yo, la Biblia dice, el que madruga, Dios le ayuda. ¿Es verdad? No. Todo esto era verdad. Que Dios nos ayuda, que Dios es bueno, que el que madruga le va bien. Pero lo que ya no es verdad, todo esto junto, decir que es parte de la Biblia. Y ahora no estoy diciendo que Satanás creó esta frase para decir que hacernos caer como personas en pecado, ¿no es cierto? Quizá por ahí alguien quiso predicar y no se acordó y hasta se lo inventó. Pero sin embargo, veamos, lo ilustro este ejemplo para darnos cuenta de cómo un grupo de verdades, todas esas verdades pueden convertirse en mentira, siendo manipuladas o siendo de pronto cambiado un pedacito. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando fueron creados, Adán y Eva tuvieron un mandato. El mandato era, de todo árbol podéis comer, ¿no es cierto? De todo árbol. Y vamos a ver cómo cambia Satanás este texto bíblico. Y dice, Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso le dijo Satanás. Y si nos vamos al versículo al cual se refería Satanás, es el siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué le puso ahí hasta esa partecita? ¿Qué pasó? Le puso el no. De todo árbol podrás comer, y él le puso que de todo árbol no podrás comer. Es una verdad, pero sutilmente puesta una palabra que se convirtió en mentira. Otra sutileza que utiliza ahí el enemigo es la siguiente. Lo que continúa, Satanás no le menciona esta parte que dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Lo que hizo es cambiarle ese no y ponerlo al frente. Entonces miren cómo Satanás utiliza sutilmente la palabra de Dios para empezar esta guerra con la humanidad. Y si bien es cierto, si nosotros seguimos leyendo, la mujer no cayó en ese momento, porque sí le dijo, no, nos dijo que no podemos comer, que podemos comer de todo, pero no de tal árbol. Pero sin embargo empezó sutilmente ya el trabajo de Satanás. Porque Satanás es así. Satanás empieza sutilmente, te enseña cositas que incluso pueden ser verdad, pero después te las va cambiando. Después te va diciendo otras cosas más. Ese es el peligro que nosotros corremos cuando no tenemos las escrituras claras. Cuando no leemos nosotros constantemente la palabra de Dios, pueden cambiarnos un poquito el texto, pueden manipularlo al texto y engañarnos sutilmente. Por ejemplo, en mi caso, cuando todavía no conocía de Cristo, yo, por ejemplo, no leía las escrituras, si iba a una iglesia, iba pero muy rara vez y no sabía. Y yo estaba bien convencido de que Dios me va a ayudar porque yo me he ayudado. ¿Se acuerdan de esa también? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿No es cierto? También nos decían que era un versículo bíblico. Ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga, Dios le ayuda. Y yo vivía bien convencido porque nunca leía las escrituras. Y como digo, quizás son versículos suaves, versículos que quizás no pueden hacernos de pronto perder la salvación, pero sí que nos tienen atados a una mentira. Pero que sí nos tienen atados a algo que no es real y estamos tranquilos ahí en todo eso. Entonces nosotros, el peligro que corremos cuando nosotros no leemos la palabra del Señor es esta. El enemigo puede engañarnos fácilmente y obviamente cuando empieza de una manera sutil es cuando somos engañados. ¿Qué pasó? Por ejemplo también vamos a poner un ejemplo, mejor dicho. Vamos a poner un ejemplo en cuanto a nuestro contexto. Cuando
Cuando Satanás tentó a la mujer, ¿qué es lo que le estaba diciendo de forma sutil? El mensaje, por decirlo así, subliminal que le estaba dando era de que Dios es un Dios egoísta. Con que te ha dicho que no comas del árbol, de ningún árbol, pero Él se ha de querer comer. ¿Y sabes por qué te lo dijo? Te lo dijo porque Él sabe que cuando tú comas eso, tú vas a ser como Dios. Entonces, ¿qué está diciéndole? Dios es un mentiroso. Dios es un egoísta porque sabe el poder que tú puedes desarrollar y no te permite conocerlo. Ese es el mensaje que estaba dándole al hombre, a la mujer y al hombre cuando fue la creación. Y así puede pasar con nosotros. Con nosotros también puede pasar eso, puede hacernos creer que la palabra del Señor nos tiene muchas restricciones, que muchas de las veces no podemos alcanzar cosas que nosotros anhelamos. No, es que Dios no quiere que tú seas prosperado, por eso es que tú no tienes más dinero. Es que Dios quiere verte sufrir, por eso es que tú pasas enfermo. Es que Dios quiere verte en problemas, por eso es que tú no te llevas con tu familia, con tu esposa, con tus suegros, con tus hijos. Tú no te llevas con nadie de ellos y es por culpa de Dios, es porque Él quiere hacerlo. Entonces nos muestra algo que no es real. Y a Adán y a Eva la enfocó en una cosa, en un árbol que no podía comer cuando tenía todos que sí podía. Es decir, Satanás la enfoca en algo que no tiene y algo que es muy pequeño. Y hace que vea ese pequeñito que lo desee, olvidándose del resto. Cuando nosotros nos enfocamos en una cosita que nosotros anhelamos, muchas de las veces nos olvidamos de todas las bendiciones que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Quizá un ejemplo puede ser, me da una gripe y estoy con la gripe y no puedo trabajar bonito, me siento mal, me duele el cuerpo y todo eso, y empiezo a quejarme. Pero si esta gripe, Señor, pero ayúdame, tengo que trabajar, sácame de esta gripe, no puedo hacer nada, pero no me doy cuenta que es una pequeña cosa en la que estoy enfocándome cuando hay personas que están muriendo con cáncer, cuando hay personas que están muriendo con enfermedades catastróficas. No me doy cuenta que es una gripe que en 15 días pasa todo exagerado y hay personas que viven con una enfermedad por toda su vida. Me enfoco en un punto tan chiquito cuando no veo todas las bendiciones que tengo. Señor, pero es que ya no me alcanza para la comida. Toditos los días arroz con atún, arroz con huevo y arroz con menestra de porotos. Señor, ya quiero comer algo más, ya quiero cambiar de menú. Y no me doy cuenta que muchas personas no tienen que comer. No me doy cuenta lo bendecido que soy al tener eso y que muchas personas que quizá comieron una vez al día, en el mejor de los casos, y en otros casos que quizá ni siquiera comieron. Muchas de las veces el enemigo nos engaña de esa forma como para que nos enfoquemos en un problema pequeñito, olvidándonos de todas las grandes bendiciones que Dios nos ha dado hasta el momento. Ese es el objetivo de Satanás. La otra forma de cómo Satanás manipula o cómo Satanás estratégicamente batalla es a través de la manipulación. La manipulación con las mismas escrituras. Y si no, veamos el versículo, pongamos el versículo donde fue Jesús tentado. Sí, dice, recordemos esto, antes de leer, entremos en el contexto. Nosotros sabemos que Jesús empezó su ministerio, fue bautizado, ¿no es cierto? Fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y se fue al desierto por 40 días y 40 noches en ayuno, ¿no es cierto? Y entonces, llegado ese tiempo, llegó Satanás y empezó a tentarlo para hacerlo caer. Y es ahí donde entra una de las tentaciones, la segunda tentación, por llamarlo así. Dice, y le dijo, no alcanzo a leer allá, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiecen con tu pie en piedra. Pero Jesús le contestó,
escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cambió la verdad de este versículo? No. Le dijo el versículo tal cual era. En el primer caso hizo un pequeño cambio como para enredar. En este caso no lo cambió, pero sí utilizó la misma palabra del Señor para envolverlo. Sí utilizó la misma palabra del Señor para que él dudara, para que él de pronto cayera en la tentación y a la final salga del objetivo. Porque así es Satanás. Satanás es tan astuto que quiere que nos muestra la palabra del Señor incluso para hacernos caer, aun cuando la conocemos, o peormente todavía, si es que no la conocemos. Es por eso que nosotros deberíamos esforzarnos mucho el día a día en la lectura de la palabra. Es por eso que nosotros deberíamos esforzarnos, no solamente, bueno, hoy voy a leer Juan capítulo 1. Leo, bueno, gracias, mañana leo el 2. No, tenemos que tratar nosotros de leer, memorizar y estudiar. Porque así vamos a saber si es que es cambiada o no es cambiada, así vamos a ver si es que la está sacando el enemigo de contexto o no la está sacando de contexto. Porque ahí pueden darse dos casos. Vamos a ver el primero. El primero es que por desconocimiento Satanás utilice los versículos bíblicos como para a nosotros hacernos estancar o para nosotros hacernos pecar. Voy a poner un ejemplo. Yo conozco a una persona la cual sé que está haciendo malas cosas, que está pecando, que vive en una vida desordenada y que se me ocurre un ejemplo, que esa persona vive en adulterio. Y como yo ya he venido a los caminos del Señor, y vamos a ponerlo así, yo soy nuevo y estoy aprendiendo y en mí arde el deseo de predicar la palabra y por eso digo no. La palabra dice que yo tengo que confrontarla a esta persona y decirle, mira, no estás haciendo bien las cosas, tienes que mejorar, tienes que cambiar, tienes que dejar el pecado, en el caso de que sea nuevo. Y más aún todavía en el caso de ser ya una persona que ya conoce, ¿no es cierto? Con mayor razón decir, no, es que la Biblia yo estoy seguro que dice esto. Entonces, cuando uno es nuevo, poniendo el caso de los nuevos, uno es nuevo y dice, a ver, bueno, yo como estoy empezando a leer la Biblia, pero sé por mi conciencia y también por lo que por ahí, me acuerdo que está entre Génesis y Apocalipsis, pero dice que yo tengo que confrontar al que está en pecado, ¿no es cierto? Dice que tengo que ir, entonces, bueno, tengo que armarme de valor, me da miedo, me da vergüenza, pero voy a hacerlo, porque la palabra dice que tengo que hacerlo. Entonces, yendo a hacerlo, Satanás puede decir, oye, no te vayas, aguanta, hombre, no lo hagas, vas a quedar mal. Es que mira, tú ni siquiera has estudiado la Biblia bien, ¿cómo te vas a ir? Ay, déjalo, él ya en algún momentito se va a dar cuenta, déjalo, mejor no te vayas. O va a decir, no, es que mira, acuérdate que en la Biblia también por ahí en algún rinconcito, ¿te acuerdas que leíste que decía, no juzguéis para que no seas juzgado? Y si te dice, y vos también hacías lo mismo. Y si vos le dices, no, mira, no está bien que estés en adulterio, y él te diga, no, ¿y con qué derecho me dices tú si tú andabas en lo mismo? No, mejor no te vayas, tranquilo, espérate. Y ese es el sutil engaño del enemigo. ¿Está utilizando una palabra bíblica? Sí, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero no está en el contexto. Entonces Satanás usa la misma palabra también sin cambiarla, sin modificarla, pero sacándola de contexto para que no haga lo que tiene que hacer. Y más en el caso aún todavía de una persona que conoce. Una persona que conoce, en cambio, puede decir, a ver, pero este es el contexto, entonces no puede ser que yo sea juzgado. No, pero mira, acuérdate, no te vayas, vas a quedar mal. Porque acuérdate que anoche nomás te pusiste bravo con tu mujer. Acuérdate que anoche nomás peleaste. No te vayas, te van a juzgar también. Mira, la palabra dice que con la medida que mides serás medido. No te vayas. Y mira que además tú todavía andas envidiando a tu vecino que tiene ese carrazo. No te vayas. Puede empezar a obrar de esa manera. Sea que por desconocimiento o sea que por conocimiento nosotros vayamos a querer hablar, el enemigo va a utilizar eso. Ahí es cuando nosotros debemos estar firmes y saber que tenemos que hacerlo.
porque la palabra del Señor lo dice. Y si por A o B, voy a poner un ejemplo, por A o B, yo en verdad todavía peleé con mi mujer en la noche, nos pusimos de a bravas y todo eso, pero es un proceso que estamos viviendo. Cuando esté como perro y gato todos los días, ahí sí, y no haga nada por mejorar, ahí sí voy a ser juzgado. Pero si yo estoy haciéndolo, ustedes saben que por el roce diario, el vivir diario, hay inconvenientes, por más que sea. No somos perfectos, ¿no es cierto? Y va a haber discusiones, va a haber situaciones difíciles, pero en cambio nosotros estamos en un proceso y el enemigo no puede juzgarnos por eso. Entonces nosotros debemos estar convencidos de lo que la palabra del Señor nos manda. Y para esto, ¿qué debemos hacer? Debemos saber las Escrituras. Debemos una vez más aprendernos las Escrituras. Debemos nosotros tratar de memorizarnos las Escrituras para poder nosotros también defendernos, por decirlo así. ¿Cómo aquí lo contraatacó Jesús a Satanás? Con la misma palabra de Dios. Cuando Satanás venga a decirte que eres un pecador, tú le tienes que recordar que Jesucristo dio la vida por ti y que ahora ya no eres pecador, que ahora eres una persona salva. Cuando venga Satanás y te diga, oye, es que tú eres mentiroso. No soy mentiroso porque Dios me limpió y yo ya no estoy mintiendo. Entonces nosotros tenemos que saber también las Escrituras para poder hacerlo. Otra circunstancia, otra situación es que nosotros, la batalla es con todo el mundo, por decirlo de alguna manera, con todo el mundo, obviamente que estamos en los caminos de Dios. Y no importa si es que yo estoy en un momento bueno, por decirlo así, de abundancia, o en un momento malo, es decir, de vacas flacas y vacas gordas. No importa la situación, el enemigo igual va a luchar. El enemigo no da tregua, el enemigo no para. El enemigo está constantemente atacando. El enemigo está, dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces nosotros no podemos relajarnos en ningún momento. Adán y Eva, ¿en qué lugar estuvieron? Estuvieron en un lugar donde había abundancia, en un lugar donde no había peligro, en un lugar donde no había enfermedad, en un lugar donde no había pleitos, no había discusiones, en un lugar bueno, agradable, ¿no es cierto? En ese lugar estuvo, y sin embargo, con obvias razones, Satanás fue a echarle guerra. Jesucristo, ¿en qué lugar estuvo? En un lugar desértico, en un lugar donde hay peligro de animales, peligro de enfermedades, en un lugar donde es insoportable en el día el calor y en las noches el frío, porque se sabe que en el desierto las temperaturas en el día son muy altas y en la noche son demasiado bajas, exageradamente bajas, que van desde 0 hasta menos en los grados. Era todo un tiempo, una circunstancia muy difícil en la que estaba Jesús y llegó a tentarlo. Entonces nosotros no podemos relajarnos tampoco, porque el diablo va a venir a tentar a cada uno de nosotros. Estemos en un tiempo donde tengamos abundancia, cuando estemos sanos, cuando estemos bien con nuestra familia, cuando nos llevemos con nuestra suegra, cuando nos llevemos con nuestros cuñados y cuñadas, cuando nosotros tengamos abundancia en casa, cuando estemos bien, Satanás va a llegar. Pero también puede llegar cuando yo tenga dificultades, cuando me esté faltando la provisión. También va a llegar en medio de la enfermedad a molestarme y a decirme que yo voy a morir con esa enfermedad y que Dios no me quiere, por eso tengo esa enfermedad. Y va a llegar a molestar, va a llegar a seguir en pie de guerra. Pero nosotros ahí estamos con la palabra del Señor para no dejarnos. Y si nosotros nos damos cuenta, son contextos diferentes, ¿no es cierto? El uno bueno, por decirlo de alguna manera, y el otro difícil. El uno agradable y el otro feo. Pero sin embargo los dos tenían un mismo contexto espiritual, que era la presencia de Dios. En el Edén, en el huerto de Edén, dice que Dios se paseaba por ahí. La presencia de Dios estaba con ellos, ¿no es cierto? Y en el desierto, ¿quién estaba con Jesús? Dios, porque estaba buscando de él.
estaba ayunando para Él, estaba sacrificando su cuerpo, su carne para Dios. Los dos ambientes tenían la presencia de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir con este punto? Con este punto podemos concluir de que la circunstancia no importa, pero sí va a importar que si usted está con Dios, va a tener ataques de Satanás. Pero si usted no está con Dios, relájese porque ya lo tiene ganado, en otras palabras. ¿No es cierto? Porque si nosotros nos damos cuenta, ¿quiénes son o quiénes somos los que tenemos más ataques de Satanás? Los que buscamos de la presencia de Dios. Por lo general se da así. Y más aún todavía cuando uno recién se está empezando en los caminos de Dios. Muchas veces se conversa uno con las personas y bueno, digamos yo convierto a alguien, yo le hablo a alguien y esta persona se convierte por la gloria de Dios. Esta persona se convierte y lo encuentro a la semana. Y a la semana dice, ¿qué fue, ñañito? ¿Cómo te va? Le digo, mal, hermano. ¿Qué pasó? No, pues desde que acepté a Cristo todo se empeoró. ¿Se han dado cuenta de eso? Es así. Es así y cada uno de nosotros podemos dar testimonio. E incluso cada uno de los que recién pasaron el encuentro pueden dar testimonio. No solamente que hayan sido nuevos, que a lo mejor ya estaban asistiendo a la iglesia, pero que empezaron el encuentro y vinieron con fuerza para buscar de Dios y los problemas se agravaron. Las circunstancias se pusieron difíciles. Estuvo peor el asunto. ¿Por qué es así? Porque la presencia de Dios en nosotros mueve a Satanás para que venga a sacarnos de esa presencia. Pero la presencia misma de Dios va a ser los que nos ayude a resistir para mantenernos ahí. ¿Sí? Entonces, es muy usual que las personas digan, pero es que yo tengo problemas más aún de lo que antes tenía. Y siéntase tranquilo o siéntase contentos. Quizás no podemos mucho ponernos porque es difícil ponerse contentos en situaciones, circunstancias difíciles, en problemas. Muy complicado. Pero siéntase halagado porque Dios está obrando en su vida. Siéntase halagada porque Dios está obrando para que usted sea una mejor persona. Y todas esas circunstancias, todas esas situaciones van a hacer que Dios lo afirme. Porque no viene un mal por bien. Todas las cosas que pasan alrededor que parecen malas para nosotros van a hacer que nosotros crezcamos. Van a hacer que nosotros vayamos de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios, siendo transformados día tras día, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Dios quiere transformarnos. Dios quiere que nosotros luchemos en esa guerra, porque ¿saben qué? Para Dios es fácil. Para Dios es fácil coger y sacarnos de esa lucha y ponernos a un ladito y evitarnos el problema. Pero ¿qué pasa? Nunca vamos a aprender. Si Dios nos sacase de cada problema así tan fácil, nunca vamos a aprender. Nosotros un ejemplo que ya es trillado, por decirlo así, es el de la mariposa. ¿Qué pasa si usted le ayuda a salir a la mariposa rompiéndole esa cosita en la cual está envuelta? La mariposa sale, por decirlo así, ya libre, pero no va a poder volar porque no pudo fortalecer sus alas rompiendo ella misma. Y eso es lo que va a pasar con nosotros como cristianos. Como cristianos, como hijos de Dios, vamos a tener dificultades, vamos a tener esa guerra, vamos a luchar. Pero si Dios nos sacase, por decirlo así, que le rogáramos a Dios que nos quite todo eso y nos sacase, no vamos a aprender. O si nosotros mismos por nuestra voluntad evitamos todos esos problemas, viene un problema a un ladito, viene un problema a otro ladito, va a llegar un día un problema en el cual no vamos a poder evitarlo. Y ahí es cuando todo eso que evitamos pasar, van a influir ahí y no vamos a resistir. Es un proceso que es necesario que nosotros sigamos, procesos necesarios. Cuando Jesús fue tentado, un poco antes, en el versículo anterior, habla acerca de que él llegó a ser bautizado, ¿no es cierto? Dice que se bautizó y descendió, dice, el Espíritu Santo como paloma sobre él. ¿Y qué fue lo que pasó con una voz? Una voz dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y después se va al desierto y tiene que pasar por todas esas dificultades.
Y Jesús tranquilamente hubiera sido así. Él es tan humano como nosotros, pero en cambio, a diferencia de nosotros, quizá de la mayoría o de algunos de nosotros, es más fuerte. Porque él tranquilamente pudo haber dicho, pero papá Dios, ¿y dónde está tu hijo amado? ¿Qué era? ¿Por qué me mandas a Satanás que me tiente si sabes que estoy pasando hambre? ¿Por qué me mandas a Satanás que me diga que me bote de este pináculo si sabes que estoy débil, que estoy en este tiempo de ayuno, que siento que me desmayo y todo eso? No, no dijo eso. Él lo que hizo es confrontarlo con la palabra del Señor. Él lo que hizo es decirle a Satanás, esto dice la palabra a sí mismo y te vas de aquí. Entonces nosotros, ¿quiénes somos también para decir, Señor, evítame este problema? Señor, mejor ya llévate a mi suegra, ya no quiero seguir peleando. No, aguántela mejor. Mejor aguántela y con eso se fortalece usted. ¿Sí? Nosotros debemos llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Nosotros debemos llenar, muchas gracias mi hermano, debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Debemos constantemente estarnos nutriendo. Si nosotros venimos los domingos o incluso el jueves, pero hasta ahí no pasa más, yo no leo entre semana, no leo la Biblia, entre semana yo no oro, entre semana no busco de Dios, no va a pasar absolutamente nada. Lo que sí va a pasar es que el enemigo nos va a derrotar, que el enemigo nos va a engañar sutilmente y no, ya incluso a veces hasta ni sutilmente, sino directamente con todo. ¿Por qué? Porque no nos estamos fortaleciendo. Entonces la recomendación o el mandato es todos los días leer la palabra del Señor. Todos los días permanecer en oración. La palabra del Señor dice que constantemente nosotros debemos estar en oración. La palabra dice orar sin cesar. Nosotros debemos buscar de Dios más y más, buscar constantemente de Dios. Ya les digo, la lectura, la oración, buscar de Dios, pero hay algo adicional que nosotros podemos hacer. Para eso, y usémoslo para eso más bien antes que para otras cosas. Ahora la tecnología nosotros la tenemos, pero a nuestra disposición. Nosotros podemos ver hasta en todo lado tecnología y debemos utilizarla bien. No solamente esperemos para leer la Biblia, no digo que dejemos de leerla, leamos en la mañana y durante el día podemos estar viendo videos en los cuales podemos nosotros irnos edificando. Durante el día podemos estar escuchando audiolibros que edifican nuestra mente, que edifican nuestra alma, que edifican nuestro espíritu. ¿Sí? No precisamente, incluso hay muy buenos libros que no son cristianos, pero que sí nos ayudan a transformar nuestra forma de ser. Por ejemplo, hay libros como que trabajan mucho en las cosas que hacemos a diario, en nuestras rutinas, por decirlo así, en las cosas que hacemos a diario. Por ejemplo, bueno, yo me voy a levantar y de aquí en adelante voy a educarme para tender la cama primerito. O bueno, a orar, me levanto, oro y de ahí tiendo la cama. Luego voy y desayuno. Hay libros que hablan de eso, no son cristianos, pero hablan de eso. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno porque nos lleva a un orden, una educación, ¿sí? Entonces podemos estar escuchando todo eso. La cuestión es edificar nuestra mente. Quiero leerles esto textualmente, lo que dice acerca de un dicho que este personaje lo tomó. Dice, en 1804 el filósofo alemán Ludwig Feuerbach, disculparán la lectura, Feuerbach, acuñó la sabia frase, eres lo que comes. Su teoría sobre los alimentos tiene una gran importancia ética y política porque argumenta que la comida se convierte en sangre, la sangre en corazón y cerebro, en materia de pensamiento y emociones. Eres lo que comes. ¿Se han escuchado ustedes ese dicho? ¿No es cierto? Es muy sonado. Y si nosotros vemos, es real. Si yo veo a alguien
obeso, una persona que pasa solo gorda y todo eso, y yo puedo decir, ah, ya, esta persona come pizzas, come hot dogs, come 5 panes y una cola, media libra de quesillo, y después está en el hospital. ¿No es cierto? Entonces, podemos nosotros darnos cuenta, porque prácticamente una persona que es así va a enfermarse. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? Está siendo una persona enferma porque comió comida que no servía. Una persona sana, en cambio, le vemos que tiene un cuerpo que quizá no bien formado, pero sí delgado, buena contextura, que tiene músculo, por decirlo así. Podemos decir que es una persona que se alimenta bien. Eres lo que comes. ¿Qué tal si nosotros podemos decir, eres lo que ves, eres lo que lees y eres lo que escuchas? Mira videos que te edifiquen. Mira prédicas que te ayudan a crecer día tras día. Escucha audiolibros, escucha lo que lees, la palabra de Dios. Escucha prédicas, quizá. ¿Sí? Podemos nosotros decir, eres lo que ves. ¿Y nosotros cómo nos damos cuenta ahora? Nosotros, si nosotros abrimos una red social de alguien, podemos decir, miren, esta persona es esto, este otro, solo con el hecho de ver una red social. Porque las redes sociales utilizan un bucle que si usted busca, por ejemplo, comida saludable, al siguiente día ya le llueve la comida saludable, propagandas de eso. Si usted busca prédicas de Dante Gebel, al siguiente día le asoman prédicas de eso. Pongamos ese bucle en nuestra cabeza. Ese bucle en el cual yo lea en este día un capítulo y al siguiente día me motive a leer 2, 3, 4. Pongamos ese mismo bucle en nuestra cabeza para que cuando yo un día vea, en vez de estar viendo los accidentes que ha tenido Loja, en vez de estar viendo la noticia de farándula, mejor que salga propagandas de Dante Gebel, que salga propagandas de la Alianza Central de Loja, que salga, nadie dijo amén, que salga propagandas de la Alianza Central Loja, que salga prédicas del Pastor Junior, que salga prédicas, incluso todavía hay en YouTube unas prédicas del Pastor Benjamín. Todas esas nos van a ayudar, todas esas nos van a edificar. Hagamos que ese bucle esté en nosotros y que no sea un bucle solamente en las redes sociales para mostrar cosas, propagandas que quizá muchas de las veces no nos sirven. ¿Sí? Para concluir, ya para que duerma tranquilo, ya para estar tranquilos. El que está dormido, diga amén. Eso. Debemos estar conscientes nosotros de que hay una batalla espiritual. No debemos dejarla menos. No debemos nosotros decir, sí, en verdad, yo tengo una batalla espiritual con Satanás y hasta ahí quedó. No, preparémonos. Cuando van a la guerra los soldados, ¿qué les hacen? Primerito tienen una preparación. Por ejemplo, ahorita que hubiera guerra, vienen acá y suponiendo que no hubiera muchos soldados, vienen acá y lo primero que hacen es preguntar, ¿pasó el cuartel? ¿Pasó la conscripción? Porque saben que son los primeros que ya podrían utilizarlos para que vayan. ¿No es cierto? Por eso nosotros, en esta guerra que nosotros tenemos, empecemos la preparación. Porque no vamos a ser elegidos, por decirlo así, de primerito para ir a batallar por parte de Dios, por decirlo de alguna manera, yendo sin conocimiento. Que ni siquiera nosotros leemos, peor para enseñarle a alguien, por decirlo así. Dios es poderoso y puede ponernos en ese momento la palabra de Dios para evangelizar a alguien. Pero ya decir que nos va a mandar a hacer algo un poco más fuerte va a ser difícil, porque no porque Dios no pueda, sino porque nosotros mismos no nos preparamos. Entonces vamos a tener que prepararnos. No pongamos a menos esta batalla. No dejemos como si fuera algo así nomás. Es una batalla que nos va a costar ¿qué? La felicidad en este mundo, y nos va a costar una vida eterna. Yo por mi parte, a veces yo les hablo a las personas y les digo, ¿qué prefieres? ¿Gastarte 80 años aquí en este mundo estando en felicidad, en bailes, discotecas, vicios? ¿O quieres perderlos esos 80 años
y estar en una vida eterna de verdadera felicidad. Entonces no expongamos una vida eterna que tranquilamente nosotros podemos ganarla. No obviamente con nuestro poder, sino con la salvación que Jesús nos ha dado. Con la salvación que ahora tenemos. Si nosotros estamos pasando dificultades, el enemigo puede llegar a molestarnos ahí. Si no tenemos dificultades, también el enemigo puede llegar a molestarnos ahí. Pero sepamos una cosa, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación, vamos a tener que batallar. No importa si estamos en pobreza, en dificultad, en necesidad, Dios es poderoso para suplirnos. Y la palabra del Señor dice que nosotros seremos prósperos, que nosotros seremos cabeza y no cola, que nosotros dice prestaremos y no tomaremos prestado. Entonces debemos batallar, debemos luchar y debemos ponernos serios con esta guerra que el enemigo ha liberado, que el enemigo ha puesto en plan de batalla en contra de nosotros. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Solo tú eres grande, habitas la eternidad.